Arrancamos entonces con la lección número 3, módulo 2, cruzando la línea de la oración a la intercesión. La clase anterior habíamos hablado acerca de la oración, que era hablar con Dios, comunicarnos con Él. Habíamos visto varios principios acerca de la oración. Y hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para que nuestra vida pueda crecer, para que nuestra relación con Dios se pueda profundizar y para que la iglesia o la obra de Dios pueda crecer también y desarrollarse, que tiene que ver con la intercesión. La Biblia traza una línea muy fina entre la madurez de un simple cristiano, creyente, y un discípulo. Y esa tiene que ver con la oración personal con Dios. Cuando hablamos de la oración, nos referimos a oración, estamos hablando de la comunión, la koinonía, habla esa palabra griega que tiene que ver con comunión con Dios, de intimidad con Dios, donde le alabamos, le damos acciones de gracia, le contamos lo que nos pasa, abrimos nuestro corazón, tenemos un tiempo de comunión, de compañerismo con Dios. Y eso es fundamental para que nosotros como hijos de Dios podamos crecer, podamos conocer el corazón de Dios, conocer la voluntad de Dios, el tiempo en que podemos adorar. Podés tomar, por ejemplo, un salmo y orar ese salmo, ir leyendo y ir parafraseando ese salmo. Quizás te pueda ayudar en el tiempo de oración también, o tomar una promesa de Dios y orar sobre esa promesa. Eh, pero tiene que ver con un tiempo muy personal, muy íntimo con Dios, un tiempo donde nosotros hablamos con Dios, donde nosotros compartimos con Dios. Por eso hablamos de una amistad, hablamos de una comunicación donde hay un ida y vuelta, donde nosotros le decimos a Dios lo que nos pasa y vamos a tener respuesta también de parte de Dios. El tiempo de oración también puede estar con tu Biblia, leyendo un versículo. Eh, hay, cada uno va a tener su relación personal con Dios, porque la Biblia nos dice que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eso es intencional, porque la relación que yo tengo con Dios no es la misma que la que tiene Martín, la que tiene Federico, la que tienen cada uno de ustedes, porque es algo personal. Mi experiencia puede enriquecerte a vos, obviamente, pero no quiere decir que Dios se va a relacionar de la misma manera que lo hace conmigo, que lo hace con vos, porque Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros, un trato diferente. No somos robots que tenemos toda la misma programación, la misma forma de vincularnos y relacionarnos con Dios. Por eso es tu Dios, no es nuestro Dios, es tu Dios, es mi Dios, ¿sí? Es el mismo, pero voy al hecho de que la relación de cada uno es diferente. Y a veces nosotros queremos, en ese afán de compartir con las personas, que las personas vivan lo mismo que nosotros vivimos. No siempre eso le va a servir a la persona y a veces es contraproducente. Por eso cada uno va a desarrollar su relación, como la amistad que tenemos con diferentes personas, con cada uno nos relacionamos de manera diferente, cada uno tiene su carácter, su manera de ser, su forma de hablar, de dirigirse, y nosotros también con Dios, cada uno de nosotros va a tener esa forma de compartir con Dios ese tiempo de coinonía, ese tiempo de compañerismo, ese tiempo de amistad. Y, y Dios quiere compartirlo todo con nosotros, sin límites, quiere compartir su gozo, su amor, sus planes, pero también quiere que participemos de su sufrimiento, su dolor y de todo lo que está cercano a su corazón. Solo así tendremos verdadera intimidad y Él quiere ser nuestro socio, nuestro compañero y asociado. Él dice en Santiago 2:23, y Él cumplió la escritura que dice: Abraham creyó en Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sos amigo de Dios? Mi pregunta de esta tarde: ¿cómo te estás relacionando con Dios? ¿Qué es lo primero? Me acuerdo de una predicación del pastor Antonio, que creo que era Antonio, que decía: ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando te despertás? ¿Cuáles son los primeros pensamientos? Uy, me quiero ir al baño, me tengo que lavar los dientes, me tengo que levantar, o es el agradecimiento a Dios por Dios, ¿sí? Cada uno tiene, como te digo, su relación con Dios, y cada uno va a vincularse con Dios. Pero, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Que sea Dios el centro de nuestra vida. Y cuando hablamos de intercesión o interceder, si hablamos en términos matemáticos, y por ahí algún profe por ahí sabe que la intersección es cuando se cruzan dos líneas, ¿sí? Una línea es una consecución de puntos, dice, por lo que me acuerdo de matemática de ahí, más o menos, ¿sí? Y es un corte que se produce. Cuando hay una intersección de dos calles, hay una calle que va
hay otra que cruza y que corta. Cuando hay un accidente, hablamos que es, o como vimos en estos tiempos en Israel, venían misiles y que decía, interceptó el misil que venía cayendo a Israel o el dron. Algo que bloquea, algo que corta, algo que se interpone en el camino o en una situación. Y cuando hablamos de la oración de intercesión, y acá hay un secreto muy profundo y poderoso también, y no es algo místico, sino que es algo realmente poderoso, la intercesión. Intercesión es pararse delante de Dios a favor de otra persona, ¿sí? Hay una persona que está atravesando una situación y nosotros decimos, Señor, me pongo delante a favor de interceder. Cuando intercedemos a favor de alguien, es que estamos hablando a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de algún mal. Nos le pidieron alguna vez a alguien, che, ¿no puedes interceder con el jefe, con mi profe o con tal persona a ver si podemos conseguir tal o cual cosa? ¿Sí? Alguien que se pone en lugar de para pedir algo, un bien o un favor o alguna cosa. Cuando nosotros intercedemos, estamos poniéndonos en ese rol de pedir a favor de alguien por alguna situación. Y ahí vamos a entrar también a aplicar lo que estuvimos viendo en la clase anterior de los principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de acuerdo, de unanimidad, donde como iglesias nos ponemos a orar por cierta situación y ponernos de acuerdo. Interceder también es orar por otros y ponerse en la brecha para pedir al Padre que supla sus necesidades. Y ahí vamos a Lucas capítulo 11, capítulo 11, versos del 5 al 8 en el material, que dice así. Eso lo vimos algo por arriba en la clase pasada, pero hoy quisiera que profundicemos. Dice así, Él les dijo también, ¿quién de ustedes o de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante a ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Quizás te haya pasado en algún momento que en por ahí no a la medianoche, pero quizás nosotros que estamos acostumbrados un poco por nuestra cultura y todo a dormir la siesta, alguien que venga a golpearte en plena siesta, algún amigo inoportuno, más allá de los vendedores a veces que hay, y venga a molestarte y vos no quieras levantarte, pero si vos sabes que es tu amigo, alguien que vos tenés confianza, por más inoportuno que sea, vas a ir, vas a levantarlo, por ahí te escriben a la noche o alguna situación, y por más que sea inoportuno, uno por ese amor va a responder y va a tratar de suplirle. Y decía un comentarista, que extraño, ¿no? Que este hombre esté durmiendo ya con sus hijos a la noche y alguien le caiga en medio de la noche, pero qué más inoportuno el amigo que le va a visitar a su amigo, ¿no? Sí, porque si alguien va a ir a visitarte, se supone que te va a avisar, pero en este caso cayó en la casa del amigo en un momento sin avisarle, sin advertirle de su presencia. Él se encontraba sin los elementos o cosas para poder compartir y alimentarlo, entonces va al auxilio de alguien cercano, de un amigo, a pedirle algo. Acá tenemos como dos situaciones diferentes, ¿no? Por un lado, algo que te llega que vos no estás esperando. Y muchas veces son problemas y situaciones que nosotros no la veíamos venir o no la vemos y nos caen en forma inoportuna y no sabemos a dónde correr, qué hacer, a dónde recurrir. Y acá por eso hablamos de la primera parte de la coinonía, que hablamos de la amistad y del compañerismo con Dios, porque tenemos a quién recurrir. No importa el horario, no importa el momento, sabemos que en cualquier instante podemos ir a nuestro Dios. Las situaciones se plantean, a veces las enfermedades, accidentes, cosas que nos ocurren, no las esperamos, nos sorprenden. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien, pero siempre, por lo menos a mí me ha pasado más de una vez, que, que nos encontramos ante ciertos eventos, cosas que nos llegan y no sabemos qué hacer. Y le preguntamos, Señor, ¿por qué me pusiste esto delante de mí?
Y ahí es donde nosotros vamos a nuestro amigo, no importa la hora, el momento, vamos a nuestro amigo, a quien tenemos comunión con Dios, para pedirle auxilio, para pedirle ese pan, dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces ese pan que necesitamos es la palabra de Dios. Y no importa la hora, podemos buscar de parte de Dios ese pan de vida. El que tiene el que tiene sed, si vamos al Señor, dice que de nuestro interior correrán aguas o ríos de agua viva, ¿sí? Refiriéndose a vertientes, a cosas que fluyen en forma continua, sin cesar. Y eso es lo que en esa amistad y comunión con Dios hace y produce en nosotros un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos interceder por quienes. En primer lugar, por la gente que es la más próxima que tenemos, nuestro prójimo, próximos, como decimos, nuestros familiares, esposa, esposo, hijos, amigos, líderes espirituales, pastores, compañeros de trabajo, de estudio. Y a veces incluso también Dios nos invita a orar por aquellos que son esas piedras en los zapatos, ¿no? Esas personas que nos incomodan, esas personas que a veces solo a mí me debe pasar que uno como le tiene bronca y le tiene entre ceja y ceja, ¿no? Que vos le ves, cuando él viene por acá, vos te querés ir por el otro lado, ¿no? Le queremos desviar a veces a las personas, ¿no? Inclusive por esas personas también tenemos que orar por nuestros enemigos. Y en Filipenses 2:13 nos dice, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y a veces Dios te va a poner un pensamiento, una persona para que vos estés orando. Quizás les haya pasado, a mí me ha pasado una oportunidad que vengo a la iglesia, por ahí veo a una persona de la otra punta o, que no, o a alguien que hace mucho tiempo que no le vemos y Dios te trae a mente esa persona y vos te pones a orar por esa persona. Y Dios a veces pone que podamos interceder por las personas. Dios también nos invita a interceder por nuestros gobernantes, seamos del signo oficialista o opositor. La Biblia nos enseña a orar por nuestros reyes para que podamos vivir en paz y dice y sosegadamente. Y a veces nos cuesta, cuando nos vamos enterando de varias cosas que van ocurriendo, como que nos cuesta un poco, ¿no? Pero debemos orar por nuestros representantes, por nuestros gobernantes, estemos o no, como te digo, de acuerdo con la política que están haciendo, pero pedirle que puedan gobernar con temor y temblor delante de Dios, respetando los principios de la palabra de Dios. Nuestra constitución está basada en la palabra de Dios. Nació un poco como la constitución de Estados Unidos por cristianos también, tiene un fundamento de verdad y justicia en Dios. Y muchas veces nosotros como ciudadanos vamos dejando de lado la palabra de Dios porque la iglesia es una cosa, el Estado es otra cosa, pero los principios bíblicos se tienen que aplicar en ambos lugares, porque estamos regidos bajo el reino de Dios. Y lamentablemente en nuestro país, en estos últimos años, hay muchas leyes que han salido que van en contra de la palabra de Dios. Y también creo que eso también nos ha traído maldición a nosotros como país. Y tenemos que orar para que Dios perdone las malas decisiones que han tomado muchos de nuestros representantes y pedirle que a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y no estoy hablando de ningún partido en particular, pero sí sabemos, hay leyes muy puntuales que se han sancionado y que sabemos que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar y pedir, creo que pedir perdón también a nosotros. Dice también en el Antiguo Testamento que debemos orar por Israel también y por la paz de Israel, porque por Israel viene la bendición. Y más allá que uno esté de acuerdo o no de acuerdo por lo que está pasando puntualmente ahora, la salvación ha venido de Israel, porque Jesucristo nació, creció y murió en esa tierra, por eso debemos bendecir a esa tierra. Ahora lo que ellos estén haciendo bien o mal es harina de otro costal y van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero tiene que ver con intercesión y hay muchos ejemplos después que podemos encontrar en la Biblia. Las personas que no están dispuestas a interceder por los demás están llenas de egoísmo y solo se preocupan a pedirle
a Dios que supla sus necesidades olvidándose de los demás. Hablamos del famoso cristiano, ¿se acuerdan? Oveja. Sí, toma, dame, bendecime. Que no, vuelvo a insistir con eso, no está mal, ¿sí? Porque forma parte de mi comunión con Dios. Ahora, cuando mi oración es solamente enfocado en mí, ahí sí posiblemente haya una cuestión de egoísmo en nuestra vida. ¿Cuál es la razón principal por la cual Dios no contesta de inmediato? A veces, porque a veces Dios tiene sus tiempos y sus cosas. Pero antes de pasar a ese punto, vayamos a Ezequiel 20, 22, 30 y dice así: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que levantaran una muralla y que se pusieran en la brecha o en el camino delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sí? Está viniendo Dios a destruir su tierra. Era el tiempo de Ezequiel. Y no porque Ezequiel no sea un profeta que esté intercediendo, inclusive le pide: no ores por la paz de Israel. Y dice que no encontró a nadie del pueblo que buscase la paz de Dios. Inclusive le hace hacer unas cosas mega locas. Dice: tirate de un lado por 390 días, quédate ahí, cocinar sobre estiércol humano, Ezequiel. Y una cosa extra, sí, para ahí si quieren profundizar, vayan. Pero a lo que voy, Dios no encontró a nadie que se pusiesen en la brecha por algo. Por eso hablaba hoy de la intersección, ¿no? Alguien que se ponga en el camino de esa situación, alguien que se ponga en el camino de la enfermedad, alguien que se ponga en el camino de la deuda, alguien que se ponga en el camino de la desobediencia, de la rebeldía, el camino de matrimonios que vayan al divorcio, de hijos que se peleen con los padres, de rebeldía, alguien que se ponga a orar y a clamar y a pedir misericordia por Dios. Cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, también le dijo: Dios, si acá hay 50, ¿vos destruirías? Y no, le dijo: bueno, si quedan, bueno, no hay 50, ¿eh? Si hay 30. Y así fue hasta que Dios le dijo: hasta 5, bueno, rájense, váyanse de ahí porque igual voy a destruir, ¿no? Pero gente que estaba intercediendo a favor de ese pueblo, por más desastroso que haya sido esa situación, gente que oraba, que clamaba. Jesucristo también fue un hombre en su tiempo, pasaba mucho tiempo orando, intercediendo, aún clamando. Él oró por nosotros hace mucho tiempo, por la iglesia, por aquellos que habían de creer, para que seamos uno, decía la oración de Jesús en Mateo. A veces Dios usa la demora para desarrollar nosotros la perseverancia. Ya les comenté la historia de los años que pasaron mi, mi abuela, mi mamá, mi tía orando por mi abuelo, ¿no? Sí. Y a veces Dios simplemente pide de parte de nuestra fidelidad. Dios contesta las oraciones, Dios responde las oraciones, pero hoy estamos muy acostumbrados a la cosa instantánea. Yo oré hoy a la mañana, Señor, para que tú me bendigas y me des, no sé, por decir una cosa absurda, te pedí, no sé, una Ferrari, algo así extravagante, ¿no? Y no me contestaste: Señor, te pedí tal cosa y no me diste. Y ya como que estamos pendientes de un clic de distancia. Señor, te oré por mi esposo para que mi esposo sea dulce, amable, o mi esposa, y resulta que hoy viene todo cara larga así. Tú no respondes mi oración, Dios. Sí, estamos muy acostumbrados a ese clic, a ese momento de respuesta. Te pido, Señor, y ya estamos así como con el mouse, ¿no? A veces cuando en la aplicación le ponemos el dedo, ¿verdad? Y no nos responde, ¿no? Y ya nos enojamos. Y a veces nos pasa eso con Dios: Señor, hace 2 días que te estoy pidiendo algo y no me contestás. Y Dios, me imagino que se debe estar mirando arriba y decir: te voy a hacer sufrir un poco más para que aprendas a confiar en mí". No digo que siempre va a ser así, pero tenemos que entender que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Un día para nosotros pueden ser como 1000 años, y 1000 años pueden ser como un día para Dios también. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios contesta cuando quiere, como quiere, y siempre, como habíamos dicho varias veces, que la voluntad de Dios como es buena, agradable y perfecta. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué me estás haciendo o me respondiste de esta manera? Y después de un tiempo nos decimos: menos mal que Dios me contestó de esta manera, porque si yo hubiera hecho como yo pensaba, quizás las consecuencias, la bendición no hubiera sido lo mismo. Y a veces también nos va a pasar: si yo le hubiese hecho caso a lo que Dios me mostró en ese momento,
no hubiera pasado por todo esto que me tocó vivir. También nos va a pasar. Por eso esa comunión, esa intimidad con Dios que hablamos al comienzo, es fundamental para poder crecer como hijos de Dios, desarrollar esa intimidad con nuestro papá. Pero volviendo al texto, hablábamos de Lucas 11:7, dice, aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Muchas veces nos va a tocar orar por situaciones que nosotros ya las damos como perdidas, ¿no? ¿Sí? Como en el partido de fútbol cuando te están ganando 2-0 y queda un minuto, decir, ya estamos perdidos, ya no hay forma de levantar el resultado. Pero para Dios no hay límite de tiempo. No hay matrimonios que no puedan salvarse, no hay hijos que puedan volver su corazón al corazón del Padre. Nunca es tarde cuando hay una cosa que pensamos que ya no hay escapatoria, porque nuestro Dios es más grande que el problema, nuestro Dios es más grande que cualquier situación y nunca es tarde para ir a golpear la puerta del Señor y pedirle la respuesta. Acordate, nunca es tarde para Dios. Quizás a nosotros lo tengamos como algo que se demora en la respuesta, pero para Dios nunca es tarde, nunca dejes de clamar y de pedir a Dios, aunque vos ya veas que la situación ya no, para vos no hay solución, bueno, es donde ahí interviene el milagro de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y la palabra clave acá es la importunidad, ¿no? De ser inoportunos a Dios, de molestarle de alguna manera orando a Dios, Señor, tal cosa, y clamarle, y pedirle, ser como lo habíamos visto en la clase anterior, como esa viuda insistente, ¿no? De insistir, insistirle a Dios, orar y orar y orar hasta que Dios nos conteste. Quizás Dios nos va a contestar, no. Quizás Dios te va a contestar, espera. O quizás Dios te va a contestar y te va a dar la respuesta. Pero Dios siempre te va a dar una respuesta. La importunidad viene del vocablo anadeia, que significa diligencia, persistencia, atrevimiento, tenacidad, perseverancia, audacia, intrépida, ser persistente, ser decidido, resuelto, firme para reclamar una petición hasta el límite. ¿Cuánto estás clamando a Dios? Le pedís una vez y ya ya Dios no me contestó, como decimos acá en Misiones, nos pichamos y ya no le pedimos más. Dios no me contesta, yo le pido tal cosa y nunca me responde, nunca me dice, ya nos pichamos. Pero tenemos que insistir, orar, orar, interceder hasta que la respuesta de Dios llega. A veces llega rápido, a veces puede tardar 5, 10, 15 o 20 años, o quizás más, o quizás llega, la respuesta siempre llega. No siempre llega la que nosotros queremos, pero sí llega la que Dios tiene preparada para hacer su voluntad. Y la perseverancia es una de las virtudes de carácter que nos ayudan a tener éxito en la vida. La gente, todos los empresarios de éxito, los emprendedores, hablan de ser persistente, de perseguir tus sueños, de, de trabajar, de insistir. Fíjense que siempre cuando la gente que emprendió y que tuvo éxito, casi siempre coinciden en eso, ¿no? En atreverse. Siempre te cuentan los casos de éxito, ¿no? Pero nunca te cuentan la cantidad de fracasos. Y hablaba una vez un empresario y decía, yo antes de lograr este éxito fracasé como 12 o 15 veces hasta que le pegué, como le decimos. Y yo le sigo a veces a un empresario brasilero que tiene varias tiendas en el Brasil. Y él empezó con una tienda que es como el aula que estamos acá, un poquito, no sé si es un poquito más grande que esta. Y hoy tiene como le dicen ellos, mega tiendas por todo el Brasil. Y siempre él habla de eso, ¿no? De la tenacidad, de la planificación, de ser persistente, de perseguir tus sueños. Y, y si el mundo, para seguir sus objetivos del mundo, a veces avaros, egoístas, es persistente, cuanto más nosotros que tenemos una recompensa eterna, no vamos a persistir y ser tenaces en nuestra búsqueda y nuestra intercesión por los sueños o por los pedidos a nuestro Dios. No debemos desanimarnos, pues nosotros tenemos
algo grandioso que es la eternidad, algo que es grandioso que es la salvación, algo que es grandioso que es tener un Dios al cual podemos recurrir en cualquier momento y en cualquier situación. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de milagro, de lo imposible. Hemos visto sanidades, hemos visto gente liberada, quizás alguno de ustedes sea parte de un milagro de Dios. Hemos visto matrimonios que estaban destruidos, que Dios los restauró, gente que estaba en atadura, que estaba bajo maldición, bajo el poder de Satanás y han sido liberados. Y eso no es con terapia, no es con psicólogos, no es con cursos, sino solamente a través del poder que hay en el Espíritu Santo y en nuestro Dios. Y la oración. Y hay gente que se puso a interceder, a orar por eso, y Dios hizo el milagro. Por eso la intercesión es tan fundamental. Y esta iglesia, Iglesia de Dios Posada, es lo que es hoy, no por los pastores, no por los líderes, no porque tenemos la mejor alabanza, sino porque desde el inicio esta iglesia tuvo un grupo de intercesión muy fuerte, una iglesia que siempre estuvo orando, buscando, y quizás muchos no lo vemos, pero hay mucha gente que está orando y los frutos lo vemos en los cultos. Una de nuestras oraciones, me acuerdo que era cuando la gente pise el templo, los grupos pequeños, pueda sentir ese abrazo y ese amor de Dios. ¿Y no les pasó a ustedes que cuando quizás la primera vez que vinieron o entraste acá y dices, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué le pusieron al aire? ¿Sí? Pero eso es porque hay gente que ha estado intercediendo por nosotros aún antes que estemos acá. Y hoy nos toca a nosotros interceder por aquellos que cuando pongan el pie en la iglesia, en el encuentro, en el grupo pequeño o donde algún hijo de Dios de esta iglesia esté, pueda sentir qué es lo que tenés. Que como dicen, ¿no? A veces algunos dicen el aura, ¿cuál es tu aura? Ahí que tenés algo, ¿no? ¿Sí? La energía que tenés, y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros y obra a través de nosotros. Siempre yo oro que Dios ponga palabras de sabiduría en nuestra boca, que nos dé discernimiento espiritual, que nos ponga palabras que sean de motivación y no para deprimir a la gente o entristecer, palabras que sean de exhortación, pero para esa exhortación, para atraer a la gente a Dios para que pueda darse cuenta de lo que está, del error en la que está viviendo y pueda volverse a Dios, no con el hecho de lastimar, sino el hecho de sanar las heridas y sanar. La perseverancia es una de las virtudes del carácter que nos ayudan a tener éxito en la vida. ¿Qué sucede si nos mantenemos firmes y seguimos persistiendo en la intercesión? Jesús nos garantiza que recibiremos lo que estamos pidiendo. Si perseveramos hasta el final, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Lucas 11:10 dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Lucas 11:10. Volvemos a leer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para recibir? Pedir. A veces queremos recibir sin pedir. Queremos encontrar respuestas y no las buscamos. Queremos que se nos abran puertas, pero no llamamos. Y para eso necesitamos orar y necesitamos también la intercesión de parte de Dios. En el idioma griego aparece en el tiempo continuo, siempre estar pidiendo, estar clamando. Y me viene a la memoria un poco la situación que nosotros vivimos como iglesia cuando estábamos buscando el terreno. Varios años estuvimos orando por un lugar propio hasta que Dios nos echó de Santa Catalina y nos dieron 90 días. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y gracias a eso, que ese lugar era más grande, estábamos más cómodos, todo pipí cucú, como decimos, pero Dios nos sacó de esa comodidad y nos hizo mover. No saben la cantidad de terrenos que fuimos a verlos, a veces los sábados, entre semanas. Mira, había un terreno hasta que ¿cuánto piden y vamos? Y el terreno que tenemos hoy es un terreno que no estaba en venta en ninguna inmobiliaria, que simplemente Dios abrió esa puerta y estamos en ese lugar. Dios hizo la provisión también sobrenatural para que tengamos, fíjense cómo avanzó la construcción. A mí me toca pasar casi todos los días para ir a mi trabajo y siempre veo a una madera más, una columna, algo,
y más en todo el contexto en el cual estamos. Eso es fruto de una iglesia que estuvo orando y clamando. Dios responde a su manera, a su tiempo. Simplemente yo te animo a que tengas fe y ser perseverante. Fueron muchos años de clamar, pero Dios responde. Y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar allá y vamos a decir, wow, estamos en este lugar y siempre oramos que ese lugar sea un faro para la ciudad. ¿Sí? Para la gente que se encuentra en medio de una tormenta, de una dificultad, que pueda encontrar en ese lugar la salvación, una referencia, una esperanza, una restauración en su matrimonio, en su familia, hijos bendecidos. Ese no es, el templo es algo circunstancial, es algo material, pero el edificio, pero lo importante es lo espiritual que se está gestando desde ese lugar. Que no hace falta que estemos allá, eso también se va gestando desde acá y tiene que ver con una iglesia que intercede, que ora en el sentido del cual Dios está pidiendo. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos en la intercesión porque muchos de los problemas que afrontamos, sean económicos, físicos o familiares, tienen origen satánico. Después vamos a hablar en una lección más adelante acerca de guerra espiritual, así que no se preocupen, vamos a profundizar un poco de ese tema más adelante. Pero para vencer al enemigo necesitamos indudablemente, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Sin él nada podemos hacer. Y la razón por la que pedimos pan a nuestro amigo es que reconocemos que en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, no tenemos los medios para suplir una necesidad. Entonces tenemos que ir y acercarnos a ese amigo, que en este caso simboliza al Padre, y pedirle ese pan, ese consejo, esa provisión que no está en nuestras manos, en un horario donde no podemos buscar en otro lado que no sea en las manos de nuestro Dios, e interceder por aquellos que han venido a nosotros, que tienen hambre, hambre de salvación, hambre de libertad, hambre que no saben cómo llenarla, que simplemente el único que lo puede hacer es Dios, a través de quién, a través de nosotros. Porque si este amigo no va a su amigo, la necesidad del otro no va a ser suplida. Si vos no te parás en la brecha, hay cosas que no van a cambiar en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar donde nos toca estar, en la iglesia. Nosotros somos los que estamos entre la necesidad y Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de interceder ante Dios por esa situación. ¿Dios puede responder en forma directa? Sí, puede hacerlo. Pero Dios quiere que pidamos, que busquemos, que llamemos a las puertas para que Dios las abra. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos hacerlo. Dios nos da fe para interceder y esto nos lleva a creer tal como Dios cree y a declarar y decretar y establecer su autoridad. La palabra autoridad se refiere al derecho legal para actuar en representación de Dios. Eso ¿se acuerdan que lo habíamos hablado, la autoridad? Que nosotros vamos en representación de Dios, no somos Dios. Y Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Espíritu Santo usa nuestra humanidad para ir a buscar pan para otros y darles de comer. Él es quien pone en nosotros la compasión para identificarnos y sentir el dolor de otros y para orar correctamente. ¿Cuántas veces en los grupos pequeños comparten una necesidad y nosotros, y quizás la persona que está viviendo esa situación, es una situación de enfermedad, una necesidad económica, y nosotros, bueno, sí, Dios bendícelo, sí. Pero si vos sos el que está pasando en esa necesidad, vos quisieras que la iglesia o tu grupo pequeño estén orando. Siempre ponete en el zapato, en la chancleta, en la alpargata, en los pantalones de la persona que está viviendo esa situación. Si vos tuviste alguna vez algún ser querido internado, vos tuviste, sabés lo que es esta situación, ¿no? O una situación de enfermedad, de accidente, necesidad económica. Quizás vos no tengas los medios para suplir, pero sí tenés la capacidad que te da Dios de interceder ante el Padre para que Él supla esa necesidad, Él traiga sanidad. También podemos concluir que Dios nos entrena en intercesión para desarrollar perseverancia y estirar nuestra fe, porque más adelante en el camino la vamos a necesitar para ganar las grandes batallas que tendremos que librar contra el enemigo. Y ahí
tres cositas. La perseverancia, tenacidad y la persistencia de la intercesión son las claves para obtener la victoria. Perseverancia, ¿sí? No dejar hacer clic ahí, Señor, Señor, necesito hasta que tengamos la respuesta. Tenacidad, ser valientes, no desistir, tomar las promesas de Dios y por la persistencia, no decaer aunque la respuesta de parte de Dios tarde, seguir insistiendo, insistiendo hasta que la respuesta de Dios pueda hacer. ¿Y cómo podemos perseverar en la intercesión a favor de otras personas? En primer lugar, nosotros tenemos que tener la gracia de Dios en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es la gracia? La gracia son aquellas cosas que nos hacen agradables frente a otra persona. ¿Sí? Me caíste en gracia, ¿sí? No es que te caigas encima tuyo, sino que te cae bien, que te parece simpático, agradable. ¿Cómo le caemos nosotros a Dios? Pregunta. ¿Será que hallamos gracia frente a Dios, que a Dios le agrada estar con nosotros? O Dios dice, mira, me parece que y otra vez viene Federico a pedirme, ¿con qué me va a salir ahora? O Dios dice, wow, ahí viene mi hijo Federico, hombre de fe, pasa pruebas y me busca, me adora. Hallamos gracia frente a Dios. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la fe? Que nuestra fe se puede medir, se puede ver. Dios ve fe en nosotros. O ve, como decía una vez, un pastor dice dice que hay alabanza y la queja avanza, aquel que solo se queja de todas las cosas, porque Dios no me bendice, Dios no me da, porque bla, 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 pura queja, queja y queja. O gracias Señor por esta situación difícil, gracias por este problema, porque en esto voy a ver tu gloria. Cambia la actitud, cambia también creo que la gracia que podemos hallar frente a Dios. Dios nos dio la salvación en forma gratuita, por gracias, un don de Dios. Y nosotros también tenemos que ir con ese corazón agradecido a hallar esa gracia de parte de Dios. Dice que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, la gente que lo veía decía, wow, qué buen chico, ¿no? Como decimos, qué buen chico ese. Y veía a Jesús, pero con Dios. ¿Estamos creciendo en gracia para con Dios y para con la gente? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos teniendo? Y en segundo lugar, el amor de Dios. Nadie puede orar por otro si no se identifica con su necesidad. En primera de Juan nos dice que Dios es amor y que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a la gente a la cual vemos, ¿cómo podemos amar a alguien que no hemos visto? Y la intercesión también tiene que ver con ese corazón que ama a Dios. Y si ama a Dios, ama los mismos intereses que tiene Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? Son las personas, que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo. Juan 3:16, famoso versículo, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué amor tenemos por las personas? ¿Qué interés tenemos por las necesidades de las personas? ¿O estamos simplemente preocupándonos por este cristiano oveja, ¿no? Solo por mí, recibir nosotros nomás, o somos esos cristianos que vamos a interceder y amar y ver por las necesidades de las personas. Alguno por ahí te cuenta, mira, me pasó tal cosa, bueno, yo voy a estar orando por esa situación. Y no solamente de palabra, ponete en tu listita ahí y orá, y después de un tiempo decirle, che, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo estás pasando esto? Dios te contestó? No, no me contestó. Bueno, vamos a seguir clamando. Y la persona dice, wow, esta me ama porque se preocupa por mí. No fue simplemente una palabra, no fue simplemente una intención. Tiene que ver con estar intercediendo, ser, como vuelvo a insistir con esta palabra, ser intencionales al momento de orar. Y para mí, por lo menos a mí me ayuda mucho el hecho de tener esa lista de oración, de escribir y anotarte, porque a veces vos te olvidás después. Por lo menos yo me olvido. Mi señora me manda a buscar 3 cosas al supermercado, compro 5, de las cuales 3 que me pidió no traje y traje solo una quizás. Y nos pasa, ¿no? Cuando no llevamos anotado. Anotate, te animo, celular,
tarjetita, papelito, algo que no pierdas, y te vas a sorprender. Porque la bendición no solamente va a llegar a la otra persona, sino que va a llegar a nosotros en primer lugar. Cuando vos empezás a orar, a interceder, a interesarte por las personas, por lo menos en mi caso, yo soy más bendecido a veces que la otra persona. Por la presencia de Dios, por esa cosa inexplicable que tenemos al relacionarnos con Dios. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te mueve a orar? ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es la nafta, la energía que te mueve a orar? ¿Es porque vos querés que Dios te bendiga porque sabes que está bien orar? ¿O porque querés que la voluntad de Dios sea hecha a través de tu vida en la vida de las demás personas? ¿Querés tener ese mismo corazón de amor que tiene papá y orar, interceder por las personas? ¿Estamos dispuestos a cruzar esa línea de la oración nuestra por nuestra necesidad y empezar a orar por otros? ¿Estamos dispuestos a veces a dejar de lado nuestras necesidades para atender las necesidades de otros? ¿Estamos dispuestos a persistir durante mucho tiempo o nos olvidamos enseguida? Somos como esta generación que a los 15 minutos ya cambió de tema. Como dicen los virales, ¿no? Un día es viral, todo el mundo está atrás del tema y después, quizá a la tarde ya nadie se acuerda y al otro día menos, ¿no? ¿Cómo somos en nuestra oración? ¿Le invitas al Espíritu Santo a ese momento de intercesión? Pedirte que el Espíritu Santo te guíe a interceder, a orar. Quizás Dios te va a llevar a orar por algún país, quizás te va a orar por algún misionero, te va a hacer orar, no sé, me viene a la mente Marruecos. Tengo un matrimonio conocido que ellos estaban de misionero en Marruecos, ¿no? Y me pongo a orar por ellos. Y quizás Dios te hace orar por otro y te pones a interesar y Dios mueve tu corazón a que vos puedas quizás ofrendar o orar por algún ministerio, puede ser transcultural o acá en nuestro país también, o algún poco pequeño o alguna persona de la iglesia. Quizás Dios en algún momento te trae y te hace acordar a alguna persona o durante el culto o algo, Dios te muestra una persona, vos la ves entrar y Dios dice, esa persona está pasando un mal momento y como que te mueve a orar. ¿Qué haces? Ah, pobrecita. O orás, Señor, no sé lo que le está pasando. Contestale, quizás te acercás, mira, no sé, no sé, le das un abrazo y la persona se quebranta quizás, o le dice, es justo lo que yo estaba necesitando. Y no solo bendecís a la otra persona, sino vos sos bendecida cuando intercedes. Anhelás la presencia del Espíritu Santo. Y para tener ese corazón intercesor es necesario esa primera parte que habíamos hablado de la oración personal, privada, íntima con mi Dios. Para que yo me pueda llenar de Dios, pueda también orar e interceder y pararme en la brecha en ese camino por las personas que necesitan. Yo te invito a que si vos tenés material puedas revisar esas últimas preguntas que están ahí y puedas contestarte en forma genuina. Quizás sentate en tu momento devocional, quizás antes de dormir, cuando vos estés tranquilo y te preguntes, ¿estoy dispuesto a cruzar esa línea de la oración a la intercesión? ¿Estoy dispuesto a interesarme por las necesidades de las demás personas? ¿Estoy dispuesto a seguir persistiendo? ¿Estoy dispuesto a invitar al Espíritu Santo a que me guíe en los tiempos de oración? Y yo sé que Dios te va a responder, y Dios te va a contestar, y Dios te va a guiar. Y como te digo, la intercesión no es solamente pedir a favor de alguien para que la bendición de Dios, la sanidad y la liberación de parte de Dios y el milagro ocurran, sino que los que terminamos siendo bendecidos somos nosotros los que intercedemos. Si decimos amar a Dios y no amamos a las personas, nuestro cristianismo es un cristianismo que te tengo que decir es pura religiosidad. No es cristianismo, porque Dios es amor y Dios se interesa por las personas, se interesa por cada uno de nosotros. Y si nosotros somos verdaderos cristianos, vamos a estar amando y si amamos a alguien, vamos a interesarnos por esas personas, vamos a estar clamando por ellas, intercediendo,
soportándonos unos a otros, acompañándonos unos a otros en esta familia que es la familia de Dios. Espíritu Santo, quiero darte las gracias porque tú eres el que primero intercedes ante el Padre, como dice tu palabra, con gemidos que no se pueden repetir, indecibles, intercediendo por nosotros. Aún nosotros oramos, pedimos cosas y pedimos sin saber bien cómo. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo que Él nos guíe a poder clamar y pedir conforme a tu palabra y a tus promesas y a tu voluntad. Y tener el oído afinado, Señor, y el corazón abierto a tu palabra y lo que vos nos quieras decir, Espíritu Santo. A por quiénes orar, cómo orar, qué pedirte. Y cuando está la respuesta, Señor, reconocer una vez más que tú eres nuestro Dios proveedor, tú eres nuestro Dios salvador, tú eres el Dios que nos libertas, que nos amas de tal manera, tanto nos has amado, Señor, aún siendo pecadores, aún hoy, Señor, yo siendo un pecador, tú me sigues amando y sigues teniendo misericordia, como dice tu palabra, por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Y gracias, gracias por ese regalo tan grande que ha sido la muerte de Jesús en la cruz por mis pecados. Él pagó lo que me correspondía a mí, pero Él no murió, no quedó sepultado, sino que Él vive, Él reina y Él volverá pronto por una iglesia. Y queremos ser una iglesia que esté activa conforme a tu corazón, sirviéndote, amándote a vos y amando a las personas. También en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.